Como les dije, hoy tenemos un invitado especial, él es Damián Schwalt, y vamos a estar hablando sobre el mundo post-pandemia, rupturas y continuidades del sistema internacional. Damián es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, es periodista, se recibió en TEA, becario en la Fundación Ford y de la Universidad Torcuato Di Tella y el Grupo Clarín. Exdirector de Cooperación Internacional del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tiene experiencia profesional en consultoría en organismos públicos y provinciales, y también internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido director de la Gerencia de Vínculos Interinstitucionales de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. También tuvo experiencia diplomática como agregado de prensa en la Embajada del Estado de Israel. Ha sido miembro del Comité de África y Medio Oriente, del CARI, y actualmente es profesor de una de las grandes materias troncales de la ciencia política, que es Teoría de las Relaciones Internacionales de la UBA y Teoría Política y Derecho Público. Damián, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido a este nuevo café del CEPI. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muchas gracias por la invitación al CEPI. Agradezco, bueno, la invitación y el trabajo de todo el equipo, que fue muy amable, muy eficiente y muy correcto conmigo. Así que un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Y sé que, bueno, estás dictando clases vía Zoom, como todos lo estamos haciendo en la facultad, y también que tenés una página web, que todo el tiempo estás reflexionando y poniendo cosas nuevas. Contanos un poco de tu página web. Sí, esa fue una idea que con un colega que hace 3, 4 años teníamos ganas de hacer algo virtual y poder plasmar, y pensamos en hacer una página web que tiene una impronta más periodística, si se quiere, que académica, pero bueno, dándole esa impronta también académica a algunos análisis que hacemos. Hacemos un seguimiento diario de las noticias internacionales, y cada tanto tratamos de hacer una opinión o poder hacer una entrevista en profundidad. Está en un proceso de formación la página, estamos muy contentos, y ya que vos lo dijiste, la pongo a disposición de toda la comunidad de las relaciones internacionales para lo que lo necesite, ¿no? Para difundir y para poder escribir lo que quieran, así que es una buena oportunidad para que lo sepan. Ahora lo vamos a poner en el chat, que me dijiste que es www.zoominternacional. Sí, se hizo famoso con la aplicación, somos de antes, pero... Muy bien, muy no bien. No somos tan exitosos como la aplicación, pero bueno, el No, te nombre digo, por lo pero menos has se llama sido Zoom Internacional. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y acá lo tenemos a Giovanni Spoltori. Giovanni, no sé si querés presentarte también a toda la comunidad del CEPI. Hola Luciana, hola, bueno, a todos. Yo no tengo una página de internet como Damián. Como vos dijiste, mi rol en el CEPI se encarga de llevar un poco la dinámica institucional y de contacto tanto con profesores como Damián, como con las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y con otros centros de investigación. Así que nada, un gusto estar acá compartiendo esta tarde con Damián y con vos. Bueno, y gracias a vos también por todos los días estar ahí. Por eso quería hoy que vos y que Damián estén conversando sobre este tema tan importante que es pensar un poco y reflexionar qué va a pasar. Digamos, sabemos que no somos futurólogos, pero sí que podemos ver evidencias actuales y proyectar escenarios futuros. Eso es lo que tratamos de hacer en algunos conceptos de relaciones internacionales, trayendo obviamente algunos de los pensadores, tanto actuales como pasados. Por eso nos pareció tan importante que Damián esté con nosotros hoy. Sé que nos preparó algo para el CEPI, para esta charla, así que Damián, me encantaría, bueno, que Giovanni te vaya preguntando y que vayan dialogando para ver, bueno, qué es esto de rupturas y continuidades del sistema internacional. Bárbaro. Sí, a ver, la idea general de la presentación es hablar y charlar un poco sobre un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con lo que uno podría llamar el cuestionamiento que existe hace, creo yo, un par de décadas a las democracias liberales, ¿no? Al orden liberal liderado por Estados Unidos en la posguerra, y cómo eso fue entrando en crisis, y cómo esa crisis se ha profundizado, y cómo en medio de la pandemia ya veníamos con una situación de lo que se llama liderazgos iliberales, ¿no? Después vamos a entrar un poquito en eso,
que empezaron a cuestionar este tipo de cosas y han tenido mucho éxito en países muy importantes del mundo. Y bueno, nos encontró en medio de la pandemia y reflexionó un poco de su comportamiento en este estado excepcional que estamos viviendo, e imaginarnos, sin ser muy pretenciosos, cuál es el mundo que viene. Pero creo que para pensar el mundo que viene tenemos que tener bien claro, me parece, qué mundo teníamos un segundo antes que estallara toda esta cuestión de la pandemia, cómo esto se va desarrollando, y traer algunos conceptos para polemizar o para intercambiar ideas, que me parece lo más importante. Si Buenísimo. quieres ya Dale, dale, arranco sé que me con preparaste un Sí, sí. PowerPoint. Sí, sí, PowerPoint, sí, sí, claro. sí, no fallo No, tecnológicamente. no, ponés share screen Ahí está, y te vamos a ir viendo. ahí Muy está, ¿lo bien, ven? estamos Bueno, perfectos. Sí. bueno, arranco ahí, Giovanni, cuando quieras interrumpirme, preguntarme, a disposición. Bueno, la Perfecto. idea es esta, a ver qué cuestiones del mundo que conocíamos antes de la pandemia, cómo ha variado o cómo puede afectar la pandemia toda esta cuestión de la crisis del orden liberal, y pensar un poquito a futuro quién puede sacar provecho, si es posible sacar provecho de esta situación, y cómo las democracias y los sistemas más autocráticos, entre comillas, ¿no? Para no ser tan contundente, pueden quedar mejor parados. Ahí está. En ese sentido, primero el mundo antes de la pandemia, ¿no? Yo lo que le decía recién, el mundo, las democracias liberales venían muy cuestionadas. Algunos marcan el principio de esta problemática en los 80, ¿no? Donde el estado de bienestar empieza, o ya venía medio golpeado, y empieza a generar empieza a decepcionar a cierto sector social, que había sacado mucho provecho y había estado muy bien durante lo que fueron los primeros años de la posguerra, y con la fuerza que tuvo el Estado en esos momentos, y sobre todo un sector social de clase media que empezó a quedar bastante al margen de los sistemas económicos, del desarrollo económico, de la posibilidad de integrarse al mundo del trabajo. Empezaron a haber cambios en el mundo del trabajo, y entonces ahí la democracia, esta idea del fin de la historia, de las que democracias liberales iban a tener su apogeo, y ya se iban a instalar como la única alternativa en un mundo donde el capitalismo y democracia iban a estar de la mano. La experiencia china, decía, con el desarrollo capitalista, que iba a virar hacia quizás un estado un poco más aperturista en lo político, cosa que, bueno, que se ha comprobado que no fue así. Y entonces ahí yo puse acá que, bueno, se sumergió en una múltiples crisis el mundo, el orden liberal, que generó mucho desprestigio sobre toda la política, sobre todas las instituciones internacionales, que empezaron a no poder dar respuesta a los nuevos desafíos económicos, sociales, políticos que generaban los cambios económicos, mucha deslegitimación, justamente por eso, por no dar respuestas a toda esta situación. Empieza a ver los partidos tradicionales, los partidos políticos tradicionales, que tuvieron un rol fundamental en la posguerra, y en la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Los grandes países también empiezan a verse cuestionado, la década del 80, el 90, y creo que eso se ha profundizado mucho. Entonces, el orden liberal, pensado como un orden de apertura, de cooperación, de interdependencia total, con la Unión Europea quizás como el máximo exponente de todas esas cuestiones, ¿no? Países que 50 años atrás dirimían sus cuestiones a los bombazos y con guerras, lograron concretar una unión, volver una institución tan importante, donde, bueno, que han podido, me parece, un desarrollo económico, cultural, social, político, sin precedentes, y como eso también la idea de la Unión Europea, de a poquito empezó a entrar en crisis. Y aquí, bueno, aquí entendemos un poquito por liberalismo, esta idea que les dije recién, la interdependencia en los asuntos económicos, de seguridad, ambientales, integración política, una interdependencia cada vez mayor. A eso me refiero un poco
tomando mucho de dos textos de Eckenberry, de dos artículos que escribió hace un par de años, o un año y pico, sobre esta cuestión. Eckenberry va muy preocupado sobre esta cuestión de la crisis del orden liberal, justamente él un experto en este tipo de cosas, y a mí eso siempre me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención cómo estos fenómenos, como ciertos liderazgos han podido hacer pie, están poniendo a hacer pie en el mundo de hoy. Y acá sí, ¿a qué definimos iliberal? El término iliberal, algunos se lo acreditan a Víctor Orbán, ¿no? El líder húngaro que en algún momento habló de democracia liberal como aquellos liderazgos que se sienten democráticos porque la idea de que han sido electos y que han llegado al poder a través de elecciones limpias y transparentes, pero no en el sentido liberal de lo que estamos hablando recién, ¿no? De respetar los contrapesos institucionales, de poder respeto a las minorías, digo, y acá puse un poquito en qué algunas características de estos líderes iliberales, que bueno, que lo podemos discutir, pero digo, con una tendencia autocrática, con un fuerte nacionalismo, ¿no? Una vuelta al nacionalismo más fuerte, una idea de proteccionismo, una reafirmación de las esferas de influencia y del revisionismo territorial. Claramente acá puede pasar a la cabeza un liderazgo como el de Putin, ¿no? Con la cuestión de Crimea como fuertemente como simbólico, ¿no? Más allá de lo efectivo que fue en su acción política de generar y poder concretar, quedarse con Crimea, pero esta idea, ¿no? De este pensamiento sobre lo mejor o aquel poder de la Unión Soviética que Putin, desde el primer momento, en el año 2000, cuando él llega a la presidencia, él lo quiere revitalizar y trabaja en función de eso permanentemente. Un cuestionamiento a las instituciones internacionales como desfasadas, como que no respondiendo al nuevo orden mundial, que seguían respondiendo un orden de 40, 50 años atrás y que ya no servían para resolver las amenazas, a la globalización, también cuestionamiento a la globalización, como amenaza a la soberanía, ¿no? Como amenaza a las identidades nacionales, ciertos grupos empiezan a sentirse amenazados, exacerbados obviamente por los discursos más políticos, y ven a la globalización y a la cooperación, lo ven más como una amenaza que como cualquier otra cosa. Entonces, dentro de a esto me refiero yo, digo, a la idea liberal, ¿no? Esta idea media rara, no sé llamarla democracia liberal, porque parece una contradicción en sí misma, pero bueno, por esta idea, llegar a la democracia en el sentido, como dijo Orbán en algún momento, llegar a la democracia por métodos limpios, de transparencia, de elecciones libres, y después sí actuar de una manera que no responde a los legados o a los conceptos liberales más tradicionales. Ahora, Damián, te interrumpo acá. Seguramente, digo, lo habrás leído, Levitsky fue uno de los primeros en salir a criticar esto directamente, diciendo que el concepto de democracia liberal de alguna manera enturbecía un poco las aguas respecto de qué consideraba y qué no se consideraba autoritarismo. Y él lo termina redenominando como autoritarismo competitivo, en el sentido de que si bien hay elecciones libres, la inexistencia de partidos de oposición y el hecho de no tener medios de comunicación, de alguna manera limita el concepto de democracia como lo entendemos en Occidente, ¿no? Digo, es curioso porque a lo mejor, digo, toda la enseñanza acerca del liberalismo parte de la mano de que democracia electoral y libertades civiles como la de opinión y la de prensa van de la mano, y el planteo que hacen estos países, digo, Rusia, Turquía y Hungría, parece contradecirlo un poco eso. Entonces, como que no es necesario para tener para considerarse una democracia tener estos factores. Claro, por eso, sí, bueno, obviamente lo viste que tiene el libro donde él habla de estas cuestiones, por eso dijo, me parece que pasa por ahí, estos liderazgos dejan de lado, ¿no? Y ciertas formas de las famosas, entendía la democracia, cómo se entiende la democracia en cuanto a, como decías vos, ¿no? La libertad de los medios, las libertades civiles, las libertades individuales, el respeto a las minorías. Bueno, y él obviamente lo maneja, lo nombra de esa manera. Pero de vuelta, tiene que ver todo con esto. A veces es difícil englobar a ese tipo de liderazgos en uno, porque uno puede decir, bueno, ya vamos un poquito más adelante, pero bueno, no es lo mismo el régimen chino que quizás Putin,
y mucho menos que, no sé, lo que puede ser Trump o lo que puede ser Bolsonaro, que yo en esta presentación los pongo todos quizás juntos, pero después podemos hacer algunas distinciones, ¿no? En cada uno, porque ahí también están en cada uno de los países los reflejos de las instituciones democráticas, como que de cierta manera están conteniendo ciertos impulsos más autoritarios, que se quedan a veces solo en lo discursivo, a veces, ¿no? Cuando uno habla de los orígenes de la crisis liberal, yo pongo como el colapso económico 2008-2009, yo creo que eso fue un punto clave, es donde me parece a mí, como dije, cierta clase, ciertos sectores sociales, sobre todo en los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa, en Europa, ven claramente como la etapa más difícil de su integración al mercado laboral, al nuevo mundo, ¿no? Esto coincide con la revolución tecnológica y un modelo económico muy interesante, pero que al mismo tiempo deja mucha gente en la banquina, ¿no? Muchos sectores sociales. Yo siempre digo, pongo como ejemplo, ¿no?, los famosos trabajadores de cuello celeste en Estados Unidos, ¿no?, que fueron los quienes pusieron el lomo y laburaron y trabajaron en las fábricas, en el cinturón industrial norteamericano durante los 60 y los 70, eso ha desaparecido fundamentalmente, ¿no? Y era un voto siempre demócrata ese, era un voto que acompañó a Obama en ambas reelecciones, pero que en algún momento vio que en el Partido Demócrata no encontró respuestas. Y eso de cierta manera explica un poco también la aparición de Donald Trump y por qué con un discurso muy efectista que ahora vamos a ver, pudieron muy inteligentemente entender esas demandas y hablarles a ese público. Después, obviamente, el sistema electoral norteamericano hizo el resto, pero quiero decir, me parece que el colapso económico dejó el camino a sectores sociales que habían conocido lo que era pertenecer a una clase media que podía tener su trabajo, claro, sí, que podía tener su trabajo, que sabía que podía tomarse vacaciones, digo, que tenía ciertas expectativas que hoy en día han quedado de lado. Y eso, por eso, hay algunos trabajos que uno cuando recorre, que han recorrido el cinturón industrial de Estados Unidos hoy en día y comparado a lo que era en su momento, ahí está muy claro. ¿Y por qué está claro? Porque Trump les habló a ese electorado, ¿no? El tema de la inmigración, ¿no? Eso también le dio la crisis migratoria, ¿no? Las desigualdades tan marcadas entre el sur y el norte, el tema de las guerras, cómo eso hizo que procesos migratorios hayan sucedido de manera muy fuerte, sobre todo en Europa, y también en Estados Unidos en otra medida. Esto también fue utilizado por estos líderes autoritarios o liberales, si se quiere mejor, para llamarlos así, para exacerbar ciertos temores, ciertos miedos, al miedo de las penurias económicas, el miedo del desempleo, el miedo de quedar excluido, como en algún momento fue, yo no lo puse acá, pero el septiembre de 2001 también generó en el mundo cambios muy fuertes que muchos llegaron y se quedaron, ¿no? Esta tensión entre seguridad y libertades, eso fue muy patente, en ese momento fue el miedo también al terrorismo, y bueno, nada, el mundo de a poquito se fue, creo yo, se fueron dando ciertas situaciones que han llevado a entender por qué esta situación hoy, ¿no? De democracias que han quedado muy cuestionadas y sin respuesta frente a esto. Bueno, ahí la profundización de las desigualdades económicas y sociales es producto también de esto, ¿no? Esto está en cualquier estudio sobre las diferencias sociales en los países más fuertes, es evidente. Hoy estamos viendo, somos testigos de que a partir del caso de Floyd en Estados Unidos, sobre eso se sumaron un montón de cuestiones, dejaron al descubierto un montón de cuestionamientos, no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica el año pasado hemos tenido un montón de esas manifestaciones sociales marcando esta cuestión de quienes han quedado, digo yo, siempre al costado del camino del desarrollo económico, países donde tienen un gran desarrollo o crecimiento económico, eso no se en una contención social y en una apertura para otros. Entonces, me parece que está todo ahí relacionado. Y esto, lo repito, llevó a una crisis de gobernanza, sobre todo en las democracias,
y de legitimación justamente por eso, ¿no? Porque al no tener cierto sector de la sociedad no tener respuestas políticas, creó un clima, me parece, propicio para la aparición de liderazgos, de estos liderazgos y liberales. Esto ya lo dije. Bueno, y acá me meto un poco en aquello con nombre y apellido, si se quiere, ¿no? Quizás China y Rusia, o la Rusia de Putin, ¿no? Se han fortalecido en estos últimos años de diferentes maneras. China a través, obviamente, de un ascenso geopolítico claro, impulsado por una ampliación de áreas de influencia, tanto en su zona de influencia como también el resto de Latinoamérica también. Ahí lo puse una expansión geográfica y temática muy, muy impresionante, entre comillas, sin disparar un solo tiro, digo, eso también es un elemento a tener en cuenta. Ahora ha entrado una guerra comercial y una competencia feroz con Estados Unidos. Claramente China es un actor fundamental, en esta pandemia también después lo vamos a ver un poco, ha tenido un rol preponderante, no se sabe mucho tampoco, esa es la gran ventaja que tienen entre comillas, ventaja, ¿no? Que tienen estos tipos de liderazgos, que es la falta de certezas o no conocer realmente cómo se manejó, sobre todo la crisis de la pandemia en China y demás. Y el caso ruso, lo dijimos un poco antes, Putin ha demostrado una eficiencia y una efectividad asombrosa para hacerse valer geopolíticamente, ¿no? Yo pongo dos casos fundamentales, que uno es Medio Oriente, ¿no? Él corrió a Estados Unidos del Medio Oriente, si se quiere, de cierta manera, primero con Obama, ¿no? Que Estados Unidos obviamente también tenía la intención de desengancharse de esa región porque le había traído siempre muchos problemas, pero yo que el 2003, la guerra de Irak, fue quizás el principio del fin de esa influencia tan fuerte norteamericana, ¿no? Porque, bueno, como error geopolítico de Estados Unidos haber sacado de esa manera a Saddam, que eso le dio un poder muy fuerte a Irán, que ahí empezó a cambiar el balance de poder dentro de la región, ¿no? Empezar a competir fuertemente con Israel como los liderazgos regionales, creo que eso fue un gran error de Estados Unidos. Y después Trump, más allá de su retórica, también hizo eso, ¿no? Este retiro del Medio Oriente, que fue utilizado, la política internacional, los espacios que uno deja son aprovechados por otros, y la alianza entre Rusia, Irán y Bashar al-Assad para manejar, para quedarse en Siria y demás y mantenerse ahí, yo creo que ha sido una muestra clara de cómo Rusia, la Rusia de Putin, o Putin directamente, quiere jugar fuerte en el tablero internacional. Y lo otro, lo dije antes, lo de Crimea también, ¿no? Que de cierta manera, iba a decir, puso de rodillas a la Unión Europea, me parece demasiado, pero claramente le generó a la Unión Europea un disgusto muy fuerte por la forma en que actuó, violando cada una de un montón de normas internacionales, pero en cuanto a una visión más realista, el resultado fue que marcó la cancha, ¿no? Y de cierta manera dejó a una Unión Europea muy debilitada, que no se pudo poner de acuerdo en cuanto a un sistema de defensa y de cooperación de defensa para hacer frente a ese desafío ruso. Entonces Putin, con esos dos grandes movimientos, creo yo, está haciendo un poco lo que dije antes, ¿no? Lo que él había imaginado ahí en el año 2000, cuando entró por primera vez a la presidencia y dijo de esa idea de recomponer el poderío ruso, hablando de los mejores años de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, creo que estos dos liderazgos, el liberal ha sido tanto el de China ni hablar y el de Rusia en términos más geopolíticos, el tema económico ya ahí corre por otro camino, creo que han marcado como dos liderazgos fuertes que se contraponen mucho contra las dudas o contra la falta de respuesta de democracias liberales, ¿no? Lo que estoy haciendo yo tratando de describir una situación, no juicio de valor, perdón, no juicio de valor. Ahora te pregunto, ¿vos pensás que las avanzadas tanto de China como de Rusia responden precisamente a que solamente los países de la Unión Europea no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo poner una estrategia común, o por los problemas internos que tenían ellos mismos? Pensando en Francia en los últimos años, pensando en España, en los problemas que tienen. No, sí, está claro, sí, es así, Giovanni. Me parece a mí que a la falta de coordinación, en este caso, en términos de defensa, que después se repite en la Unión Europea con la crisis de los inmigrantes, ¿no? Que ahí, bueno, el liderazgo de Merkel manejó la situación.
con la crisis financiera de 2008, que también Merkel fue el que tomó el timón, y ahora está pasando lo mismo. Digo, de vuelta Merkel, esta vez quizás más con Macron, está buscando una respuesta a la Unión Europea. Pero obviamente cada uno de los países ha tenido sus grandes crisis y las siguen atravesando. Lo vemos hoy en día. Francia ni hablar con la cuestión de las demandas sociales, sobre todo en el conurbano parisense, si se quiere, la cuestión de los chalecos amarillos, las demandas sobre Macron, la crisis de los partidos políticos tradicionales en Francia ha sido evidente, la aparición de Macron, bueno, tratando de compensar eso. Bueno, Alemania, el liderazgo de Merkel quizás es el único que uno podría destacar dentro de los países importantes. Después España, casi año y medio sin poder formar gobierno, una crisis feroz también dentro de los partidos tradicionales, que recién ahora Sánchez, luego de hacer una alianza con Podemos, trata de acomodar, pero quiero decir, coincido con vos, digo, más allá de la falta de coordinación y cada uno pensando un poco en cómo resolver sus problemas internos, descuidó, si se quiere, o no pudo frenar los impulsos de Putin, que estaba muy decidido. Es decir, mientras la Unión Europea y los países europeos dudaban, Putin lo único que tenía era certezas. Y esto te lo posibilita también el sistema político, digo, comportarse como un autócrata y no como un demócrata. Digo, eso está claro, ¿no? Pero en esta época de tanta desilusión, de tanta gente que ha quedado también, como vuelvo a repetirlo, ¿no? Fuera de los avances tecnológicos, del nuevo mundo laboral, ahí encuentra entonces los países en Europa Occidental han quedado, los gobiernos en Europa Occidental han quedado golpeados, ¿no? Porque ya la deslegitimación es muy fuerte, las protestas sociales son muy fuertes, y esto se traduce también en votos. Los partidos tradicionales prácticamente están desaparecidos. Y ni me metí todavía en el tema británico, ¿no? Pero bueno, ahí, en un momento vamos a llegar. ¿Y qué es lo que le preocupa también a Eikenberry, ¿no? Porque esto también lo dice, más allá de estos liderazgos iliberales, que uno podría decir Rusia, China, no podría sorprenderse, le preocupa que ciertos liderazgos hayan llegado a lugares tan importantes, tanto en Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Que de cierta manera ahí están socavando su propio sistema. Quizás en medio terminante sí socavando, pero bueno, por lo menos en lo discursivo. Y si uno empieza a ver un poquito en qué tienen en común estos liderazgos, que yo podría incluir quizás a Bolsonaro en Brasil, un país grande, importante también. Bueno, Johnson, Trump, lo pondría a ellos tres como gobierno de grandes democracias, ¿no? De históricas democracias, que tienen en común este tipo de cuestiones, ¿no? Un fuerte, leyendo las demandas sociales, ¿no? Un fuerte anti-establishment, llámese la Unión Europea para Johnson, hizo toda su carrera política y ha tenido éxito en eso porque llegó a primer ministro siendo el impulsor del Brexit, ¿no? Una idea alocada que llegó y fue avalada por el voto popular, más allá de los cuestionamientos que podemos hacer a ese referéndum, pero quiero decir, ha tenido éxito en ese sentido, y se transformó en el primer ministro, y él fue el que sacó finalmente al Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, ¿atacando qué? Puntualmente a Bruselas. Esa fue la campaña del Brexit, ¿no? Hay un buen documental, hay un buen trabajo que se llama Brexit, justamente, que habla de esto, de cómo se hizo toda la campaña. Claramente con un discurso de mucha antipolítica, sobre todo contra los partidos tradicionales, eso también se puede ver en los discursos de los tres líderes, ¿no? El mismo Trump, siendo parte, jugando dentro del Partido Republicano, pero parecía un outsider de la política. El Partido Republicano, que nunca lo quiso Trump, digo, primero dijeron, él no va a poder llegar, tenía una interna con 13 o 14, creo, competidores en el año 2015-2016, y le fue ganando uno por uno. Después, cuando llegó a la instancia con Hillary, decía, bueno, es imposible que le gane a Hillary, y le ganó a Hillary. El Partido Republicano, de cierta manera, lo terminó adoptando. Pero no creo que muy contento con eso. Quizás ahora, bueno, con algunas decisiones,
algunos temas que él tomó, como la fuerte rebaja de impuestos y demás, que tiene más que ver con algunas cuestiones de la tradición republicana, se ha acomodado. Pero quiero decir, Trump, por más que jugó en el Partido Republicano, es un outsider de la política. Bolsonaro lo mismo, Bolsonaro hace 27 o 20, estaba era diputado, estaba en el sistema político brasilero muy incorporado. Sin embargo... Sí, pero como una fuerza minoritaria, ¿no? Como, fuerza minoritaria, pero nunca estaba dentro como, nunca como, sí, sí. la famosa clase política, sistema Claro. político, y si vos te fijás, si ustedes se fijan, hizo su campaña política con un fuerte discurso antipolítico, ¿no? Asociándolo con la corrupción y demás, bueno, obviamente con el foco puesto en el Partido de los Trabajadores que había gobernado Brasil los años anteriores. A esto, la exacerbación de los nacionalismos, también en los tres casos de América primero, de Trump, el Brexit ya por sí solo, y Brasil quizás un poco menos, pero digo, también fuertemente la idea. Yo siempre recuerdo que un líder del PT, no sé si fue Haddad o alguien más, que el gran error que cometió el Partido de los Trabajadores, decían ellos durante la campaña electoral, es que Bolsonaro se quedó con los colores de la bandera para hacer la campaña. Entonces eso tiene un peso simbólico importante. Un peso simbólico importante que fue decisivo también eso, y que fue quizás el gran error del PT para poder manejar la campaña. Y al mismo tiempo, y hay que decirlo, leyeron muy bien las demandas sociales. Eso lo dije un poco al principio, sobre todo Trump. Trump manejó su campaña electoral de 2016 sabiendo a quién le tenía que hablar. Por eso en la campaña electoral no pisó California. ¿Para qué? Digo, era imposible en California. Habrá ido poco a la costa este. ¿Y a dónde fue? A los estados del al centro, al sur, sí, claro. Claro, sobre todo al viejo cordón industrial, del oxidado, que le dicen ahora cordón industrial norteamericano, y les habló a ellos, votantes demócratas, repito, ¿no? Y le dijo, conmigo vuelven las fábricas, vuelve el trabajo, vuelve las vacaciones, vuelve América primero, digo. Y con ese discurso, yo diría hasta facilista, pero muy enfocado. No, aprende. Tanto él y Johnson llevaron adelante la parte de lo de la agenda de inmigración también, fue algo que bueno, obviamente, con un ayudó mucho fuerte antimigratorio, exacerbando los miedos, como dije recién. Digo, el miedo a perder el trabajo, miedo al terrorismo, miedo a todos los males. Entonces, me parece que esos fueron muy inteligentes en cuestiones de campañas electorales y de estrategia política. Eso me parece que hay que decirlo. Estrategia de comunicación agresiva, bueno, tiene que ver con esto, y no solo en estos países, en países, no sé, en la Alemania de Merkel, la tercera fuerza electoral es la Alternativa por Alemania, un partido neonazi, digo, y está cuestionado el consenso democrático, sobre todo en Alemania, ¿no? Lo ven como los estados alemanes tienen mucho miedo de eso, ¿no? Porque se ha generado, sobre todo a partir de, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la caída del muro, se ha generado en Alemania un gran consenso democrático, uno lo ve en cuanto a sus políticas, tanto de memoria, ¿no? La cultura democrática, y la aparición de estos partidos rupturistas, con reivindicaciones del pasado más oscuro, no solo de Alemania, sino de la humanidad, ponen en juego estas cuestiones. Digo, y ni hablar también, bueno, Europa del Este también hay muchos casos en el mismo sentido. Entonces, más allá que en algunos países está muy evidente, han llegado al poder, en otros lugares están en el corazón de las decisiones políticas de varios países. Y fueron inteligentes también entrar al juego democrático. Eso también es una característica que hay que notar, ¿no? Ellos decidieron jugar en el juego democrático y desde ahí, quizás, si pueden, empezar a horadar algunas instituciones. Entonces me parece importante. Igual la capitalización del severo descontento social tiene que ver eso, con capitalizar esto que hablamos un poquito antes. ¿Muy bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, un poquito atrasado. Bueno, acá puse liberales e iliberales frente a la pandemia, ¿no? Y acá, digo, hay un dato que es claro también, seguramente se podrá cuestionar, pero quienes peor performance tuvieron para controlar el tema de la pandemia, o por lo menos han quedado más en evidencia, fueron estos tres líderes, ¿no? Trump, Johnson y Bolsonaro. Por reaccionar tarde, quizás, por no hacer o no tomar medidas o minimizar el peligro de lo que ofrecía la pandemia, pero bueno, los números
crudos y duros sobre cantidad de contagios, cantidad de muertes y cómo han manejado los sistemas, cómo han colapsado en algunos casos los sistemas de salud, los dejaron medio al desnudo en este sentido, ¿no? Y han sido muy golpeados por eso. Y al mismo tiempo se le sumaron crisis políticas, ¿no? Hay que decirlo también que sobre todo Johnson y Trump en algún momento cambiaron su posicionamiento y tomaron decisiones mucho más, no sé, racionales, podríamos decir, o mucho más en sintonía para frenar toda la cuestión de lo que estaba generando. No puedo decir lo mismo de Bolsonaro, aunque bueno, quizás también lo ha hecho, pero bueno, yo no tengo evidencias de eso. Y en el medio han tenido crisis políticas muy severas. Bolsonaro ni hablar, ¿no? Bolsonaro tiene una crisis política en su propio gabinete, se le fueron figuras que él tenía como banderas y que le daban cierto prestigio, si se quiere, Moro, ¿no? claro, sobre todo Moro, el ministro primer de Salud. ministro de Salud, está en medio de una crisis política muy, muy fuerte. Johnson mismo, él se enfermó del coronavirus, estuvo muy grave, ¿no? En esa situación. Ahí la oposición laborista creo que estuvo una posición bastante prudente en ese sentido. En algún momento va a tener que pedir explicaciones, pero creo que hasta ahora ha sido Sí, prudente. estuvieron como más responsables, se dice, ¿no? Sí, a ver, por responsable, claro, en mitad de todos los problemas de la pandemia y demás, en ese sentido, pero creo que Johnson más temprano, más tarde, va a tener que dar explicaciones sobre en qué falló el sistema sanitario en el Reino Unido. Y Trump, bueno, se le ha desatado con el caso de Floyd como disparador, esta cuestión de las protestas sociales, pero antes de eso, tanto él como Bolsonaro también han tenido muchos problemas con los propios gobernadores, ¿no? Digo, eso también, ¿no? Hay un enfrentamiento ahí adentro que también creo que lo afecta en lo político, aunque me parece que hay que ser prudente y no pensar que esto los pueda llegar a perjudicar en su futuro político, ¿eh? Yo creo que, por lo menos, mira, en el caso de Trump, Bolsonaro me parece que está como más, políticamente más arriesgado, pero digo, en el caso de Trump, uno pensaría que, por lo menos de esta situación, los demócratas, que ya están empezando a jugar con las candidaturas, hubieran sacado más provecho de capitalizarlo políticamente, y sin embargo las apariciones de Biden en televisión fueron un poco dudosas para seguir sumando apoyos a los demócratas. No, fue como más, o sea, lo de Floyd como que lo pone en un lugar en el que hasta antes de esa crisis se había como un poco recuperado políticamente. Sí, es así, y aparte yo creo que ahí, que como dije al principio, que a veces pasa por otro lado, ¿no? La política electoral, sobre todo norteamericana, como lo quedó demostrado en 2016. Hoy se dieron conocidos datos que cuando todos auguraban que el desempleo seguía disparándose en Estados Unidos, hoy se conoció que se recuperaron creo que 2 millones de trabajos, de puestos de trabajo. Digo, me parece que el factor económico va a ser clave en los tres países, digo, y yo creo que eso puede llegar a atenuar bastante el impacto político o el deterioro político que les ha generado esta gestión. Obviamente van a quedar golpeados, me imagino yo, Sí, pero sí, me obvio, parece sí. que no, ninguno de los casos es decisivo y nadie podría darle por muerto políticamente a ninguno. Mucho menos a ellos tres, que de vuelta, que han demostrado Sí, tener si han llegado. capacidad para entender y para direccionar sus estrategias políticas y electorales. Y en el caso de los liberales, bueno, yo creo que ahí puse a Merkel, yo creo que es claramente la líder que quedó mejor parada de todos por la envergadura que tiene en su país y por el trabajo que hizo para contener la pandemia y cómo lideró aparte, y cómo está tratando junto a Macron, que de cierta manera quedó un poco, no fue tan brillante su gestión, también ha tenido problemas, y tiene grandes cuestiones sociales también que resolver, pero ambos se han puesto como a la cabeza de recuperar protagonismo de una Unión Europea que, como decíamos, que venía golpeada, ¿no? Con una inyección económica muy fuerte. Por eso me parece que aquí el factor económico va a jugar en todos los gobiernos del mundo, pero sobre todo en la Unión Europea va a ser clave, ¿no? El rol que cumple Merkel despidiéndose ya del liderazgo alemán y del liderazgo de la Unión Europea. Me parece que quizás el último gran aporte que hizo Merkel, así como lo hizo en la crisis de los inmigrantes, según mi criterio, podría ser ¿no? Darle una inyección de alivio y darle cierta esperanza al orden liberal de la Unión Europea para que no quede,
para que se mantenga en pie, ¿no? Porque está muy cuestionado por un montón de cosas. Y ahí también lo puse a Sánchez, que tampoco tuvo una muy feliz gestión dentro de la pandemia, y que tiene otro problema más, que es la cuestión de la famosa grieta, ¿no? Yo creo que ahí está tomando mucho impulso los partidos más radicalizados, más extremos como Vox, digo, van a machacar sobre eso, fuertemente. Y también me imagino que en Alemania no, pero en Francia también, digo, esto también, los errores que han pagado, que han cometido los líderes liberales, si quieren, claramente van a ser facturados de cierta manera por la oposición. Y la oposición no es una oposición muy democrática que digamos, o dentro del sistema, sino radicalizada en muchos casos. El caso español es claro, ¿no? Con un discurso muy, muy fuerte. Vox está teniendo mucho, mucho peso en muchas ciudades y en muchas regiones españolas. Y acá un poco para ir terminando, ¿quién predominará de todo esto, ¿no? ¿Cómo el mundo liberal quedará parado? ¿Cómo los iliberales podrán recuperarse de esta mala gestión? Y ahí yo puse algunas reflexiones que obviamente podemos coincidir, en otras seguramente que no, pero creo que es una oportunidad justamente para los líderes liberales, sobre todo para Merkel y Macron, poder encauzar las demandas sociales que emergieron brutalmente, con el que se revelaron de manera muy, muy fuerte en esta crisis, las desigualdades sociales. De vuelta, en Estados Unidos es muy evidente, pero en otros países esto viene ya de hace unos años. Encontrar un discurso atractivo, político y exitoso, una estrategia política exitosa, más allá de lo declamativo, sino generar campañas políticas y electorales exitosas para tratar de frenar los impulsos más autoritarios de algunos liderazgos, de algunos partidos políticos. Tendrían que demostrar, y el caso de Merkel lo tiene más fácil, que han podido gestionar una crisis, luego de, creo yo, los líderes, la Unión Europea fracasó fuertemente para gestionar la crisis financiera de 2008, para gestionar la crisis migratoria del 2014, ¿no? Me parece que ahí hubo, y bueno, no nombro la de Crimea, pero quiero decir, me parece que es una buena oportunidad para decir, bueno, podemos salir de esta crisis y podemos entender lo que pasó en esta crisis y podemos darle respuestas a la sociedad para atenuar los graves daños que yo creo que esto va a tener económicos y sociales para mucha gente, ¿no? Esto podría ayudar a reforzar el consenso democrático europeo que está en discusión, y tratar de convencer que un mundo, que la pandemia demostró que se necesita más cooperación, en este caso en términos sanitarios y demás, entre los estados, entre los países, que esa es la mejor sanidad, y que cerrarse los nacionalismos lo único que hacen va a ser complicar la cuestión. Y quiero destacar algo, digo, más allá de esto, también demostrar que las instituciones democráticas en los países más cuestionados, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil mismo, han respondido de manera bastante eficiente para, de cierta manera, frenar algunos impulsos autoritarios de sus liderazgos, ¿no? Como le han podido un freno, algunos lo expresan, Trump aparece siempre enojándose, o con la Corte Suprema, o con algún juez que toma una medida, o con el Parlamento y demás. Pero más allá de eso, creo que eso ha funcionado, y me parece que es un tema que hay que reivindicar, ¿no? Que la democracia se pueden aguantar este tipo de líderes, y sin embargo no socavar, ¿no? El mundo liberal, el mundo de la separación de republicanos, la separación de poderes, del respeto a las minorías, más allá de lo discursivo, y más allá de algunas políticas que sí logran colar sobre esto, hay cuestiones que no pasan tan fácilmente. ¿Por qué? Porque hay estructuras institucionales sólidas, democráticas, que le pueden poner freno hasta los líderes más fuertes. ¿Y cuáles son lo que puede aprovechar esto los líderes iliberales, si se quiere? Exacerbar los miedos, los nacionalismos, ¿no? Cerrarse más. La pandemia pueden mostrarla como algo que se genera por la globalización, que de hecho es así, ¿no? Digo, el tráfico de aviones, la interdependencia, el paso de seres humanos, la libertad de las fronteras, la Unión Europea sin fronteras, donde todos pasan y no hay ningún problema. Bueno, mostrar eso como una de las causantes de la pandemia, seguramente van a ir por ese lado. Profundizar las cuestiones xenófobas, que se ha visto mucho en este caso con el lado de los chinos, ¿no? Dándole responsabilidad a los chinos, exacerbando eso,
y generando también, bueno, un montón de teorías conspirativas, la discriminación hacia las minorías, que así como pasó después del 2001 con las comunidades musulmanas, sobre todo en Estados Unidos y en otros países del mundo, y después en Europa durante los últimos años. Esto también puede llegar a pasar también como responsables de la pandemia. Va a haber incremento del control social, esa es otra discusión grave, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, que países como, no sé, China ha podido salir rápido, si se quiere, y de cierta manera exitosa, por un férreo control social, pero algunos países más democráticos, si se quiere, como Corea del Sur, también lo han hecho, y esa tensión entre seguridad y libertad puede ser también aprovechada por estos liderazgos. Bueno, ahí lo había dicho. Bueno, y también machacar sobre las falencias de los políticos tradicionales, ¿no? Sobre la mala gestión, sobre no poder dar respuestas a la nueva problemática de la sociedad. Entonces, para terminar, es esto, no tengo respuestas, tengo algunas dudas, algunas preguntas. Si esta pandemia será para los líderes liberales una oportunidad para reflejar o para revivir las bondades de lo que puede ser el orden liberal, ¿no? Democrático, de apertura, de cooperación y de interdependencia, o si va a ser una oportunidad también o si no, va a ser aprovechado por los líderes iliberales para seguir golpeando al orden liberal y generar un nuevo orden que, bueno, uno nunca sabe cómo puede terminar. Y ahora sí, para terminar, yo ahí no lo puedo, le dejo esta frase que no la puedo leer porque la tengo cortada un poco, no sé si alguno la puede leer. Giovanni, ¿vos la ves mejor? Sí. Que la saqué de este trabajo de Downey y Eikenberry, sobre, bueno, una visión optimista de ellos sobre lo que puede llegar a venir y sobre los tiempos turbulentos. ¿La querés leer, Giovanni, podés? Perfecto, sí, la leo, sí, sí. Bueno, entonces Eikenberry dijo, en el primer congreso estadounidense, C.J. Ames comparó la autocracia con un barco mercante, que navega bien, pero a veces golpea con una roca y se hunde. Una república, dijo, que es una base que nunca se hundirá, sí. Solo que los pasajeros siempre terminan con los pies mojados. Sí. Claro. El orden liberal y sus democracias prevalecerán porque en los tiempos turbulentos los impresionantes barcos del iliberalismo se van enseguida a pique, mientras que la resistente balsa del liberalismo se mantiene a flote. Bueno, elegí esta frase de un trabajo de ellos dos, porque me pareció, bueno, obviamente tienen en su impronta la defensa del mundo liberal, pero me pareció interesante. Es esperanzador. Claro, sí, y ver la disputa esta entre lo que creo yo que pasaba antes de la pandemia, quizás se profundiza ahora y hay que ver cómo sigue después. Bueno, perfecto. La verdad que muchísimas gracias, fue súper claro. Vamos a empezar a abrir ahora para preguntas. Yo voy a tomar el primer acto antidemocrático e iliberal de la noche. Voy a hacer la primera pregunta antes de devolverle a Luciana el micrófono. Por el resumen que pasaste de los países, los líderes iliberales, pareciera que son como grandes colosos que se mueven de a poco como solos o con una órbita de periféricos, ¿no? China, Rusia. Pero hay un caso que me sale así como resurge, que gravita en la órbita de interdependencia liberal, que es Turquía, como miembro de la OTAN. ¿Cómo ves que se va a dar la relación de los países de orden liberal con Turquía en la medida que sigan profundizando, en la medida que Erdogan siga profundizando la forma que tiene el régimen de gobierno de él? Sí, yo en algún momento lo iba a agregar a Erdogan, pero bueno, después lo saqué y después lo iba a nombrar. Y me parece que ahí Erdogan profundiza esta idea más iliberal de su conducción política y claramente aleja la posibilidad de una integración europea, que bueno, en el caso de Turquía viene hace muchos años esta posibilidad, cuando la brecha entre este tipo de regímenes como el de Erdogan y lo que representa la Unión Europea me parece cada vez se abre más. Entonces, yo digo por eso, Erdogan sí claramente lo pongo del lado más cerca de China, más cerca más que nada de Rusia, la Rusia de Putin, yo lo ubicaría ahí, claro, de una manera un poquito quizás poco rigurosa, pero quiero decir, creo que es una mala noticia también, ¿no? Porque Turquía es un país clave, estratégico, que une a Oriente y Occidente, entonces me parece que ahí no vamos a tener grandes o buenas noticias en ese sentido. Me parece que va a ser cada vez más difícil la integración turca, si se quiere, con todo lo que trae de atrás eso, con
Occidente o con la Unión Europea. Perfecto. Bueno, nada, Lucy, ahora querés tomar vos y seguir con nosotros las preguntas. Bueno, dale. Muy bueno todo, me encantó. Veo que un poco estuvimos analizando cuestiones más que nada de Europa y de Estados Unidos. Y acá tengo dos preguntas muy interesantes. Viendo y considerando que vos estuviste en Israel, me gustaría saber, digamos, cómo va a gestionar, cómo está gestionando la pandemia Israel y cómo va a estar posicionada post pandemia. Esa es la primera. Y después una pregunta que nos hace un colega nuestro que está acá en la sala, que te pregunta a vos específicamente, si crees que de la pospandemia debemos aumentar los esfuerzos de integración sudamericano, aumentando los miembros del Mercosur, Chile, Bolivia y Perú, por ejemplo, como una forma de ayudar al despegue económico necesario. O sea que nos vamos de los ejes de lo que estábamos hablando y nos vamos primero para Israel y después para Latinoamérica. Bueno, a ver, Israel entró, esta pandemia lo agarró en un momento de parálisis política que venía muy fuerte, creo 16 meses sin la posibilidad de formar gobierno, hubieron 3 elecciones en donde es un sistema parlamentario muy fuerte, con una fuerte presencia, peso de las minorías, de los partidos minoritarios. Netanyahu está en el gobierno del año 2009. Y en el medio de la pandemia, cuando todo parecía que Israel iba para una 4ª elección, cosa inédita en su historia, se produjo un acuerdo político entre los dos sectores, el partido de la coalición, si quiere, de derecha de Bibi, que comandaba Bibi Netanyahu, y una coalición de centro que era la que le disputaba el liderazgo. A partir de un acuerdo político que sorprendió a todo el mundo, sobre todo porque el líder de la oposición, Benny Gantz, siempre durante toda la campaña, durante los últimos 2 años, dijo que nunca se iba a aliar con Netanyahu, justamente porque Netanyahu está con procesos judiciales bastante importantes en Israel, que se van a definir en estos tiempos. Pero bueno, Bibi demostró otra vez, una cintura política impresionante, manejó muy bien la crisis por lo menos hasta ahora, la crisis de la pandemia. Israel ha sido uno de los países que se pone como ejemplo de cómo lo han manejado. Eso le dio aire político y logró justamente esto, ¿no? Tuvo bastante cuestionamiento justamente porque en mitad de todo este tema judicial de él, los tribunales cerraron con el tema de la pandemia, el Parlamento tampoco funcionó, eso demoró algunas cuestiones que tuvieron que podían haberlo perjudicado, la oposición lo acusó justamente de esto, de aprovechar la pandemia, este estado de excepción para manipular los otros poderes del Estado, pero en definitiva, a través de su gran cintura política, porque se le puede decir cualquier cosa a Netanyahu, puede gustar o no, pero es el líder israelí que más tiempo estuvo en el gobierno de manera continua. Entonces, y ahí también en Israel se demuestra grandes falencias de la oposición, ¿no? Sobre todo la oposición socialdemócrata, lo que fue el laborismo, un partido tradicional que ha quedado casi en su mínima expresión, que ha gobernado Israel durante 40 años al principio de la creación del Estado. Y ahí eso también es interesante, ver cómo los partidos socialdemócratas, laboristas han sufrido han quedado tan golpeados, ¿no? Esto es un proceso en todos lados del mundo, lo podemos ver, muchos casos porque también siempre se han subido a los partidos más de centro-derecha o de derecha, y no se animaron a permanecer con posiciones quizás más que la gente no podía comprender, pero no han tenido la paciencia para conservarse como alternativa política. Entonces, Israel está en esa disyuntiva, salió del colapso político, de la parálisis política, a través de un acuerdo muy polémico, y Bibi, bueno, está en el gobierno y hay que ver qué pasa judicialmente con él. Y con respecto a Latinoamérica, yo soy un defensor de la idea de integración y de la idea de las instituciones regionales. Creo que es el mejor camino, sobre todo para salir de esta situación. Ahora, bueno, veo difícil que en el corto plazo esto pueda concretarse, ¿no? Teniendo en cuenta que la región se transformó quizás en el epicentro de los problemas de la pandemia. Hay países que están muy comprometidos con eso, hay países que estamos en el medio de toda esta situación, y hay liderazgos que, bueno, que no parecen tener la mejor sintonía,
y que estas diferencias en cuanto a cómo se gestionó la crisis de la pandemia, me parece que también abre una brecha fuerte. Así digo las dos cosas, me parece que es importante que esto se pueda lograr, pero la veo, pragmáticamente lo veo lejano, por lo menos en el corto plazo. Joana, creo que tenemos 2 preguntas más. Sí, muchas gracias, Damián, súper interesante lo que estás contando. Tengo 2 preguntas. Tengo una pregunta primero del coordinador de nuestro observatorio de defensa y seguridad. Damián, no sé si estás por ahí para hacer la pregunta. Hola, ¿cómo te va, Damián? Hola, ¿cómo estás? De un Damián, otro Damián. Así es. ¿Cómo relacionás el hecho de que Trump diga que es un presidente en tiempos de guerra con lo que mencionaste antes del acta patriótica contra el terrorismo en el 2001, ¿no? Esto en relación también con esta dicotomía entre gobiernos iliberales y liberales, ¿no? Mirá, yo lo relaciono, a ver, muy estrechamente, digo, me parece que parte del discurso, así como en el 2001, el Acta Patriótica hablaba justamente de la reacción de una sociedad muy asustada por el golpe que había recibido y cómo eso fue aprovechado, y en cierto sentido por los republicanos en ese momento, por el gobierno de Bush. Trump va en la misma línea en ese sentido, creo que utiliza, que sabe que esta pandemia también ha generado mucha angustia en ciertos sectores sociales, conoce muy bien eso y le está hablando a un sector del electorado y de la población norteamericana que no está en las costas, no está en el costa oeste y no está en la costa este. Por eso a veces uno se sorprende por los disturbios, por los cuestionamientos, pero bueno, yo no soy un experto en Estados Unidos, ¿no? Pero está claro que hay distintas realidades en ese inmenso país, y creo que Trump es muy inteligente en ese sentido. Y yo me parece que estamos hablando así de una crisis similar o de una, no quiero decir aprovechamiento, pero una estrategia política similar. Las grandes crisis o los grandes hechos exacerban los miedos. Y algunos líderes trabajan en canalizarlos, y bueno, me parece que Trump va en esa línea. No quiero decir con esto que no existan esos miedos, pero claramente desde a veces del poder o de lugares de liderazgo se exacerban. Y bueno, y eso genera y cala muy profundo en sociedades que vienen muy golpeadas, y donde hay que decirlo también, la política o los partidos tradicionales, si se quiere, no le han podido dar respuestas. Porque no supieron, no pudieron, no sé, pero es una realidad. Y de vuelta, el caso ese de Obama con su política y con su trabajo en temas de salud, que fue muy importante para de asistencia en salud y demás, bueno, no alcanzó. Entonces, me parece que ahí estaba el desafío de los liberales, es poder contrarrestar ese discurso del miedo y del temor con hechos más concretos y también con un discurso atractivo que penetren en los sectores que están más condenados, ¿no?, a quedar afuera de todo este desarrollo. Muchas gracias, Damián. Tenemos 2 preguntas más. Nos pasamos un poquito de las 8, hacemos las 2 preguntas rápidamente y para poder cerrar. Tenemos una pregunta desde el Observatorio de Política Internacional, Johan Duarte. Hola, ¿cómo estás, Damián? Hola, ¿cómo va? Justo. ¿Me escuchas bien? Ahí no te escuché. Te escucho cortado, ¿eh? Hola, ¿se te corta? Si no la leo yo la pregunta. Capaz si Mi pregunta era sobre qué opinas acerca de la iniciativa Chomsky-Varoufakis sobre la internacional progresista, si es un ejercicio con algún tipo de incidencia o más bien no. ¿Sobre cómo la iniciativa me dijiste? La iniciativa de Chomsky y Varoufakis y sobre la internacional progresista. Mirá, a ver, no estoy muy al tanto puntualmente conozco muy bien el pensamiento y demás, y hacia dónde puedo ir dirigido esto. Yo apuntaría más, y quizá por mi información, a la política más pragmática y más real. Yo lo dije eso, me parece que es el momento de que los partidos socialdemócratas, si se quiere, o de centro, puedan posicionarse como alternativa de poder real frente al
la topadora, que para mí son estos nuevos liderazgos, ¿no? Estos liderazgos, no sé si tan nuevos, pero estos liderazgos que han aprovechado un mundo en crisis. De 2008 hasta ahora hemos tenido, si quieren vamos, 2001, crisis del tema del terrorismo en Estados Unidos, 2008 crisis financiera, 2014 a 2017, podemos decir, o un poco antes, crisis de los inmigrantes, ahora la pandemia. Estamos en un siglo de crisis, ¿no? Por suerte no de guerras mundiales, pero sí de crisis. Y me parece que obviamente las ideas progresistas y las ideas, si se quiere, socialdemócratas y pragmáticas, deberían empezar a trabajarse y sobre todo, no quiero ser repetitivo, ¿no? Pero encontrar mecanismos de acción concreta, ¿no? Discursos atractivos, posicionarse como alternativa a poder, saber perder elecciones, pero no desarmarse por eso, sino seguir y seguir. Y nada, alguna vez lo hizo Lula, digo. Lula perdió no sé cuántas elecciones antes de ser, 5 elecciones antes de ser presidente. Entonces, por perder una elección o por cuestiones internas desarmarse, yo creo que ahí está la clave, más que ninguna otra foro, no, ningún otro acuerdo, que son importantes claramente, lo conceptual, de lo ideológico, yo no digo que no, pero me parece que es más cuestión de los líderes políticos. Los líderes políticos tienen que generar eso, es mi opinión, ¿no? Obviamente. Muchas gracias, Damián. Y para terminar, tenemos una pregunta de Hernán Rubio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hernán. Mira, mi pregunta es bastante amplia, quizás hay poco tiempo, pero tanto Damián como al otro orador, a Giovanni, ¿cómo ven el tema ustedes desde una perspectiva nacional a la globalización? Tiene un montón de aristas, tiene un montón de implicancias, pero se observa precarización laboral, tanto en el primer mundo como quizás en nuestro país. Le da trabajo a alguien, pero a otro se lo precariza, el caso Uber versus taxis. ¿Cómo ustedes ven desde la calidad de vida, por lo menos, y desde una perspectiva nacional, el tema de la globalización? Es complejo, tiene aristas ideológicas, tiene aristas de valores, tiene aristas infinitas, pero bueno, quizás en unos minutos me puedan dar su opinión, agradecido, gracias. Giovanni, ¿querés que...? A ver, yo te cuento a ver un poquito lo que yo pienso. Yo creo que claramente que acá tenemos un clivaje en términos politológicos entre Estado-Nación y globalización, que se profundiza en esta pandemia, ¿no? Y como decís vos, yo un poco lo que sobrevoló esta presentación mía es justamente eso, la precarización del trabajo genera claramente ampliación de las brechas sociales, de las desigualdades sociales, de la falta de alternativas, o de ver un mundo que avanza tecnológico, que avanza por una carretera, y ver un montón de gente que no puede subirse, que no tiene ninguna chance de subirse por una falta de oportunidades y demás, con trabajos, antes yo hablaba de los trabajadores de cuello celeste en Estados Unidos, que tenían su sueldo, tenían la posibilidad de tomarse vacaciones, que trabajaban y podían comprarse su casa y demás. Ese mundo no existe más para mucha gente, ¿no? Y yo creo que empecé la charla con eso, ¿no? Eso es el espíritu un poco de la declinación del orden liberal o del descontento con el orden liberal. Y todo este mundo del trabajo que vos bien describiste, precarizado, me parece que profundiza eso. No me pregunten a mí cuál es la solución, porque, bueno, hay cambios muy profundos en ese sentido, y es parte de vuelta de lo que dije antes, los desafíos de los líderes, porque, a ver, el discurso facilista, decir vamos a volver a poner la fábrica, vamos a volver a tener esos salarios, no existe más, por más que lo digan, pero eso prendió. Hay que tratar de buscar alternativas para ver de qué manera esto puede cambiarse. Me parece que es un desafío gigante, enorme, pero ver un mundo me parece cada vez más complicado en ese sentido, porque la expansión de la economía precarizada y los nuevos trabajos, es a nivel global. Como que hay ganadores y perdedores, ¿no es cierto? El que le toque perder, por supuesto que se va a quejar, y el que le toque ganar va a estar a favor. Sí, lo que pasa, claro, me parece no hay que, sí es así, pero digo, no hay que definirnos en esos términos, digo, por eso hay un montón de propuestas, hay un montón de análisis de cómo se puede crear una renta universal, esta etapa de pandemia, donde las cuarentenas también han mostrado eso, con mucho trabajo informal que existe. Digo, bueno, son cosas que hay que atender, y ahí el rol del Estado me parece a mí va a ser clave. Es clave. Ahí sí yo soy un defensor absoluto de eso y lo quiero marcar. Me parece que el Estado tiene que estar muy presente
como lo estuvo la crisis financiera de 2008, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el Estado financió a las empresas que estaban fundidas. Las grandes empresas tecnológicas nacieron siempre con subsidios del Estado, digo, para no olvidarnos de eso, no es un mundo privado que despega y la economía de mercado y todo bárbaro, y un mundo estatal que se quedó en el camino. Me parece que sin el Estado, más tarde, más temprano, el desarrollo del mercado va a sufrir consecuencias. Está demostrado esta pandemia. Una pandemia paralizó al sistema capitalista, en términos exagerados lo estoy diciendo, ¿no? ¿Y qué se esperó ahí? Bueno, ahí sí se pide al Estado. Entonces me parece que pasa por eso. Hay ganadores y perdedores, pero no debería ser así. Hay que trabajar mucho para tratar de esa brecha, no sé si igualarla, pero por lo menos achicar. Perdona, Giovanni. Sí, no, digo, lo voy a hacer corto también, porque la verdad es que digo, en lo que dijiste reflejas muchas de las cosas que pienso. Pero digo, Oppenheimer escribió un libro que se llama The Robots Are Coming, en el cual teoriza sobre el futuro del trabajo y algunas de las cosas, digo, que parten de esta realidad que bueno, digo, parece que se aceleró un poco más a partir de la pandemia, pero la verdad es que, como lo dice Damián, hay un montón de oportunidades, sobre todo, digo, relacionadas al futuro del trabajo, que necesitan de una presencia estatal muy marcada. Digo, que es ese rol, no tanto, así como, no de asistencialismo estrictamente, sino como formador y creador de contenidos y de trabajos que permitan llevar adelante, no solo esto, sino los desafíos que se vienen. Harari habló mucho sobre esto hace un par de semanas también, y la verdad es que yo, personalmente me parece que si la salida no es más globalizada, entonces, como país y como países en general tenemos un problema muy grande, porque a medida que, o sea, si efectivamente la pandemia contribuye a profundizar estas diferencias, no solo estaduales, sino sociales, políticas y culturales que tienen los estados, y eso no avanza hacia un estadio de mayor interdependencia y globalización, que es un poco la frase de esperanza que deja Damián al final de su presentación. Estamos en un verdadero problema. Argentina, Mercosur, Unión Europea, todo así que yo también espero que vayamos hacia mayor globalización. Hernán. Muchísimas gracias, Hernán, por tu pregunta, y muchas gracias también a ustedes dos por sus respuestas. Con esto les comento que el jueves que viene, y hablando de temas de relaciones del trabajo, va a estar el exdirector de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, dialogando con el CEPI. Así que vamos a poder indagar sobre esta cuestión de el trabajo en la pospandemia. La semana que viene tenemos también al doctor Bartolomé, vamos a tener también cuestiones económicas con Karina Meneghetti, que es una profesora de economía y miembro también del CEPI, así que vamos a tener grandes conversaciones también la semana que viene, que van a incluir temas económicos, temas de desarrollo, temas de trabajo, y temas también de amenazas en un mundo convulsionado. Con esto los quiero dejar y quiero agradecer profundamente a Damián por habernos permitido dialogar con él una hora, felicitar y agradecer también a Giovanni, estuviste genial, me encantó tu intervención, me encantó la forma, así que Giovanni, de ahora en más vas a estar mucho más participando en estos cafés. Agradezco a todos y a cada uno de ustedes por haber estado una hora con nosotros. Les dejo la palabra a Damián para que se despida. Yo acá me despido. Muchísimas gracias a todos y todas por estar. Damián. No, simplemente para agradecerte, bueno, a vos, a todo el equipo de vuelta, a todos los que participaron de esta charla. Me sentí muy cómodo, espero haber sido claro. Si quedo a disposición del que necesite para despejar alguna duda cuando quieran, y seguir discutiendo sobre esto que me parece que nos gusta a todos, que es la política internacional, y tratar de siempre aplicar la teoría en casos puntuales, ¿no? Así que, nada, gracias, y bueno, ojalá que se repita pronto. Ahí vamos a estar viendo también tu www.zoominternacional.com.ar. Así que gracias a todas, tengan buen fin de semana.